Advertencia: el contenido que escucharás y verás a continuación no representa a ninguna organización, secta, iglesia, ideología política religiosa, empresa, equipos de fútbol, ni nada de lo que puedas imaginar. Las opiniones, historias, personajes, ocurrencias, vivencias que te parezcan familiares son pura coincidencia. Míralo bajo tu propio riesgo y responsabilidad. Esto es Personal. Bienvenidos a Esto es Personal. Personal. Pa. Bueno, Bueno, qué buen niño. bueno, estamos en octubre y en octubre ¿qué normalmente se celebra? Espera, no, pongámosle más suspense en octubre que es eso. El cumpleaños de Jonathan. El cumpleaños de Jonathan. En octubre. ¿Qué se celebra? ¿El Día de la Raza? Ay, yo ya sé ¿El también. Día de la Raza? El Sí, 12 de sí, octubre es el Día de la y- Raza. Y hay uno muy especial, el 31 de octubre. ¿Qué? ¿El Día de la...? No, el día del ahorro. No, el 31 de octubre es el Día de la Biblia. ¿También? ¿También? ¿Sí? ¿Sí? ¿En serio? ¿En serio? Ah, bueno, busquen ahí el día del ahorro Si que usted es el googleara 31 de- No, mentira, yo no estoy seguro. Creo que sí. No, pero el día del ahorro sí es el 31. Por lo menos hay una entidad financiera que me envió. Celebremos juntos el día del ahorro. Y es el 31. de No, octubre. es para meterle un crédito de pronto, ¿no? ¿Será expectativa? Sí, yo ¿Campaña, creo. algo así? Como que Ah, bueno. ahorran tu disfraz. Como que Bueno, ¿Disfrazate de ¿qué se inventado? celebra el 31 de octubre normalmente? a nivel mundial. En el nivel Bueno, mundial. En el mundial yo creo que Listo, sí. déjame decirlo. Ah, bueno, díganos y Tú. luego les digo. Sí, tú. Mira lo que se celebra. Internacional. Se celebra el día del culto a los demonios. Por aquí le decimos el día de los niños. El nombre Ay, sí, oficial sí, es como sí, el día niños. del Halloween, ¿no? Sí. El Halloween, sí. Ese es el nombre Halloween. como internacional. Halloween. Lo que pasa es que acá ya le han modificado, ¿no? Que el día de las brujitas, luego que el día de los niños. Porque Cuando yo era niño le decían el Día de las Brujas, me El día de acuerdo las mucho. brujas. Sí, Sí, ¿Cierto? claro. sí, El Día de sí. las Brujas. Y era Triqui Triqui. Ah, sí, sí. Y ahorita ya es otra canción. Sí, y es otra otro canción nombre. más Así. Como más amigable la Más canción. amigable, Sí, sí. la Uy, canción no, ya estamos es muy desactualizados. ¿Ese triqui, qué significa? ¿Es malo? Sí. Un poco Ah, no, más. hablábamos, lo que último que uno como pierde la mente, ¿no? Lo último que dije fue que cuando éramos niños se llamaba el Día de las Brujas, brujitas, ¿cierto? Brujas. Las brujitas. Pero eso fue cambiando, ¿y ahora cómo se llama? Día de los niños. El día de los niños. O sea, no el día del niño, sino de los niños. El Día de los Niños lo Yo me llaman ahora, acuerdo que ¿cierto? un tiempo el día de los niños era como en abril. Es ¿no? que es el Y día luego- del Sigue siendo. niño. Es Es el que día el del día- Y niño. luego lo pasaron para octubre. No. Es el día del niño. En abril sigue Oficial siendo el se Día del celebrado Niño. con festivo, pero este es el porque el 31 no es festivo. No. Es una Solamente- celebración. Sí. Es de los niños, pero los adultos se disfrazan. Es que inicialmente le decían, yo creo que fue así, como le decían el Día de las Brujas y como decían que como así que salían a celebrar brujas, entonces, ay no pongamos el Día de las Brujas, pongamos el Día de los Niños Ah, y bueno. ya dejamos Pero tanto, se disfrazan de como brujas. tantas a la iglesia a un lado para que no pelee o Sí, para que no... y hablemos Para de no esas generar cosas. controversia. Lo que yo me acuerdo que pasaba el 31 de octubre Pero y que me entonces- decían en la De iglesia. abril todavía se siguen siendo. Sí, Entonces- Abdel va a celebrar 2 días al año, no mentira. Entonces, ¿qué? Entonces, bueno, vamos a irnos metiendo en el tema, sí. tema, listo. Entonces vamos a hablar de Halloween, 31 de octubre, etcétera, Nos y cambiamos nuestra al pijama. experiencia. Ay, si quieren que contemos cosas de miedo algún día. Uy, sí, yo pero tengo sí, una- vamos Nos a dejan en los comentarios. Bueno, entonces, Ese día grabamos de día. A mí me asustaba, a mí me jalaban las patas, no mentira, sigue. Ay, no. Rápido. Experiencias sobrenaturales. Sigue. entonces a mí en la iglesia, porque pues todos nacimos en un hogar cristiano, esta es como la 50.000 Sí. vez que lo digo. ¿En qué videos? Nos sé. decían, no se pueden disfrazar porque No, el 31 de octubre los satánicos, nunca les dijeron, los satánicos secuestran niños. Sí, claro, a mí también Ay, me hay dijeron eso. rituales, sí, Y hay ofrecen rituales. sacrificio y Y se sacrifican a perdían los niños. niños. Se sacrifican Las noticias, gatos. Yo creo que hace un tiempo eso también dejó de pasar. Ahora, cuando éramos niños. Las ¿qué tan noticias cierto es eso? Después del 31, o sea, el primero, siempre perdían era niños. el número de niños que se habían desaparecido. Vuélvenos a contar Y porque eso no se lo- te está escuchando, mi amor. Yo me acuerdo que en la época en que yo era pues niña, de antes de los 10 años, las noticias siempre el 1 de noviembre eran el reportaje de la cantidad de niños que se han Ya, perdido en el país, por En Ibagué. departamento, por ciudad.
Y ahorita eso no se hace, como que se dejó de hacer porque la gente empezó a tener miedo de salir. Es que yo creo que cuando, con no, los yo niños. cuando era niño, yo recuerdo que Halloween era como más fresco, como que los papás eran más seguros y dejaban a los chinos salir solos, pero luego de eso de que se perdían, Así es- yo me acuerdo que mi papá nunca salía con... salía, Ya me acordé porque Con razón, con razón no se perdió. no, pero lo que quería decir era que mis amigos tampoco iban con sus papás. No, o sea, yo eso iba es con súper Sí. mis fresco. amigos. Sí, no, pero ahorita hay mucho como énfasis de la alcaldía, del gobierno, de que los papás salgan con sus hijos, que solo vayan a lugares autorizados, centros comerciales, cogidos de la mano. Pero me acuerdo cuando era niño, todos los niños pasaban casa En el por barrio, casa. iban a Sí. Y ahí donde los comerciales. señores de dulces le rompen agarraban la la nariz. puerta. Sí, pasaban casa por casa pidiendo dulces, así. Sí. Bueno, yo no nací, como dice José, en un hogar cristiano así desde el principio. ¿A qué edad Pura cepa, conociste? No, como a los 6 años fue que mis ¿A qué papás edad decidieron. naciste? Los conocí. Como a lo más o menos 6, 7 años, 5, 6 o 7, no recuerdo bien, mis papás fue que empezaron a asistir a una iglesia. Bueno, cuando no éramos cristianos, mis papás ahí me alcanzaban a disfrazar para sacarme a pedir dulces. Recuerdo mucho un disfraz de payaso, uno de tiranosaurio Rex, recuerdo mucho uno de Aladdin, con el de Aladdin me gané un premio. Y digamos que antes sí era como así que va con los niños y donde había montonera de eso era porque los vecinos estaban sacando dulces. Yo me acuerdo que había vecinos que botaban hasta desde el segundo piso de la ventana los dulces y el que cogiera. Y era como ese término de que disfrazar a los niños y salir a pedir dulces. ¿Usted nunca lo disfrazaron? Sí, claro. Pero espera, de yo tengo chiquito. una pregunta, o sea, tú que viviste como esa época de que te disfrazaban y era algo normal, ¿sí? En tu entorno de familia, y luego que tu familia conociera del evangelio y que ya ahora era pecado, cuando antes era algo normal para ti. ¿Cómo fue eso para ti? Ahorita te cuento. Vamos a mente? contar primero cuando nos ¿Cómo lo disfrazamos. asimilaste? Digamos que ahorita la vamos a contar. Sí fue un golpe duro dentro de mi niñez, pero ahorita le damos más detalles. Por ejemplo, yo también. Dame, Pero Yo el tampoco. 31 me acuesto con mi disfraz. Diosito Felpa, la pijama. El disfraz de Spider-Man. José, ¿a usted le disfrazaron alguna vez? Sí, claro. Y hay fotos. Después te las envío para que las pases. Ah, en ok, el- listo. Las fotos que están viendo en este momento. Ay, ahorita me toca decirle a mi mamá que busque esas fotos. Entonces me disfrazaron de Flash. Y en el eje cafetero es muy común que lo disfracen a uno ¿De Flash? No, de De campesino. ¿Sí? Sí. Entonces tenía mi machetico con bigote, y siempre eso. Pero lo que pasa es que mi mamá era como muy nueva La vida sí, cristiana. en la vida cristiana y todavía no, porque ella nunca se sentó conmigo a explicarme que no me iba a volver a disfrazar y yo cada 31 también le decía de qué me quería disfrazar y pues ella al principio no le veía problema, solo que a medida que fui creciendo, realmente eso lo hizo la escuela dominical. Escuela dominical es un espacio en la iglesia donde nos enseñan a los niños, cuando estamos niños, es un espacio separado para los niños, para enseñarles historias de la Biblia y nos enseñan por qué no hacemos Nuestras muchas bases. cosas. Ajá, sí, o sea, escuela dominical es súper importante. Vemos todo. Pero ella me hacía los disfraces, me acuerdo, me hizo un disfraz del zorro, uy, porque yo sí, re fan del zorro. Del zorro. Del Yo me zorro. imagino a José llegando a escuela dominical disfrazado. Pecado. Ah, y mi mamá me hacía el caballito y todo con una escoba, Palo de un escoba. palo de escoba y una media. Y, sí, yo me acuerdo y llenaba esa media de retazos y luego ¿La pintaba? no, y acá en la trompa de la media, así porque Sí. Sí. ahí le amarraba algo y quedaba como No era un caballo, era como un alfa. caballo. Como un alfa. Sí. Toda muy linda mi mamá, gracias. ¿A ti te disfrazaron alguna vez, Mabel? Dile la O sea, verdad. hay una foto en la que estoy disfrazada. Pero no, Estaba borracha. Tenía como pero 3 esa no soy años. yo. Es que en mi casa mi papá no es cristiano, o sea, ya lo saben. Y mi mamá sí, pues cuando yo nací ya se había
convertido al evangelio. Entonces la mitad te disfrazaba y la otra mitad No, gana mi mamá, siempre gana la mamá. Entonces tenía como 3 años y unos amigos me querían mucho y fue 31 y me querían disfrazar y mi mamá me dijo, pues disfrázala, pero yo no la voy a disfrazar. Y hay una foto mía disfrazada de conejita, pero era Por chiquita. eso no recuerdas. No recuerdo, era muy chiquita, pero de resto no, son experiencias. ¿Y a ti, Kelly, alguna vez te disfrazaron? No, a mí nunca me disfrazaron. No, yo Tú sí naciste desde que naciste Claro, en un hogar hija de cristiano. pastores. También, cuando nací ya en Super Santos. El disfraz que yo más recuerdo de niño fue uno que me hicieron de Aladín, así como Aladín, sí, Aladín. Ah, sí. Sí, y me acuerdo mucho fue porque yo con Le ese dieron disfraz le me dieron gané la- un premio. No, me gané un premio, era como un concurso, no recuerdo bien dónde era, es que era muy niño. Y me llevaban a un lugar donde había varios niños disfrazados, entonces le decían que los niños pasaban por ahí y que el mejor disfraz ganaba. Y me acuerdo mucho que la gente decía, Aladín, Aladín, ¿Te la Aladín. has Y yo, comprado o te la han hecho? no, por lo general mi mamá y papá andaban muy ocupados y ellos siempre compraban las cosas, ¿sí? ¿Y tú Por eras el único Aladdin o tú te las creíste que eras tú? Pues ya me dieron el premio, si había otro, no sé. Tenía cara de Aladín. Entonces a mi hermana y a mí siempre nos disfrazaban, pues cuando éramos niños, antes de que mis papás llegaran al cristianismo. Entonces nosotros estábamos así, Aladín, Aladín. Y yo era así, Aladín, Aladín, Aladín. Y yo todo creído con mi Aladín, Aladín. Y pues me ganaron. Y no, que ganó Aladín. Y recuerdo mucho que me dieron como un juego, era como un juego de Pinocho. Era como para armar un Pinocho, algo así. Bueno, ahorita te voy a hacer una pregunta. Después de grandes y de conocer a Dios, ¿se han disfrazado? Arranquemos Para por Halloween, acá. para Halloween no. Pero si, o sea, que se ha disfrazado. Claro. de trabajador. El 30. En el Para Halloween, no, el 30. El primero. No, pues cuando el 25 de diciembre de Papá Noel. es una película, una pregunta muy abierta. Es que me Porque disfrazo de yo- trabajador, a ver. Me he disfrazado en el colegio para obras de teatro, hasta en la universidad, hasta en la misma iglesia. A eso quería llegar. Eso. Hasta en la misma iglesia me... Porque tú dijiste que nunca te habías disfrazado. Pero O sea, para nunca has Halloween. representado No, para ningún personaje. Halloween, para Halloween. Ah, Hablando bueno, valga específicamente la para Halloween. aclaración. O sea, Muy incluso importante. que nunca me habían disfrazado, porque sí recuerdo que una vez me disfracé ya siendo grande. ¿De qué? Una sola vez, de Tinkerbell. Una vez. ¿De campanita. Para ¿Y para 31. qué? No, de Tinkerbell. ¿No sabes No, quién es Tinkerbell? era Pan- un primero de campanita. noviembre. No, no es campanita. Ahí Es una- no es una- escucha, si es campanita. Es, Es no. la Sí, Tinkerbell. Tinkerbell claro. es ¿Tú campanita. qué decías? Ah, Tinker, claro, de Tintin. Bueno, Kelly, ¿por qué te No la disfrazaste? escucha, se perdió en el chiste. Es que quedó como Kelly. ¿Qué estamos? Se perdió en el chiste, estuvo bueno. Dilo otra vez, Kelly, No por sé. favor. Le dije que le disfrazaste para el 31 y me dijo, no, copa, primero de noviembre. Kelly, ¿por qué te disfrazaste? No sé, yo creo que fue como coacción social. Ah, pero sí fue para Halloween. Sí. Ah, era para encajar Me dijo que ahí. para primero de noviembre. Ya, ya, que de Tinkerbell. Ay, está Kelly, está loca. ¿Tu papá ve eso? No, mentira. No, no creo que él sepa. Ay. Y es que realmente muy pocas personas saben porque, pues no sé, creo Sabían, porque ya ahorita que... Bueno, sí, sabían. por lo menos 500 van a saber. Es que fue, sí, estaba como recién, yo me gradué muy pequeña de la universidad. Ah, como mire, ese viejo 19 o se está 20 años. sintiendo acusado. Y fue más o menos para esa edad, porque como te por un 20, porque yo estaba en las prácticas de la universidad y estaba recién llegada a Bogotá, mis papás no estaban acá, vivía con un hermano, entonces como que la situación también se prestó. No, y Estaba sola y no tenía lo que tú decías de que uno a veces se mueve del lugar y siente la necesidad de encajar. Entonces, de pronto en mí nunca tengo recuerdo de que haya tenido un trauma de... O sea, yo sí me acuerdo que me volé pronto 1 o 2 veces a pedir dulces con mis amigos, pero yo iba así en particular veces en el colegio. Y ellos iban de disfraz y yo iba ahí coladita, por estar en el grupo y así. Por los dulces, obviamente. Y no, Sí, sí, claro. yo recuerdo que una vez que llegué, por eso no estoy segura si fue 1 o 2 veces que lo hice, porque yo llegaba con eso a la casa y me los botaban, que porque eso estaba dedicado a Satanás y que esos dulces estaban como sacrificados en ese mes y eso. No, ya vamos a hablar de realmente eso. que ¿Qué es- no, qué tan no cierto? era como más por estar en el grupo. Y nunca tuve un trauma de que yo dijera, ay no, yo quiero disfrazarme, siento un vacío en mi vida, no, tampoco lo tuve. Pero en esa época específicamente que estaba como en las prácticas laborales,
Pues sí, fue como más, es como el ambiente del momento, yo pienso, como de encajar, estaba recién llegada. Recuerdo que me disfracé, pues escogí ese personaje porque era como en el que me identificaban siempre en la adolescencia en Ibagué. Y pues también fue como la sensación en esa fiesta porque pues... como La soy tan Cristiana chiquita- llegó disfrazada y No, como era tan chiquita como que me quedaba muy bien el personaje. Además porque yo trabajaba con muchos españoles, entonces todos eran más altos. Y se quedó así, las amigas todavía le dicen Tinker. ¿Usted se disfrazó para? Yo ahora Sí, lo sé. para Halloween. Yo tos y todo, Se todos puso rojo, nerviosa. es culpable. Sí, no es para un trabajo. Hicieron un trabajito. Ah, o sea, trabajando. Sí, estaban en el trabajo Como yo. y el 31 había que hacer algo por departamentos. Es que eso ¿Y en es el mío? usual en las... Y en el mío sí. Y en el mío se hizo la representación de Thriller de Michael Jackson. ¿Y tú quién eras? Michael Jackson. Si se va a disfrazar, que disfrace del más importante. Sí, ese era el zombie. Y me pinté así de negrito. Ya, pero no más. ¿Y no ganaste? ¿Qué le hiciste? No, Dejaste de mecer. lo dejé envejecer. Ah, espera, ya. Ah, sí, lo dejé Dejaste de envejecer. mecer. ¿Yo qué le hiciste? José, asustó al bebé con ese disfraz tan horrible. Lo dejé envejecer. Ay, Él amor. lo miró. ¿Ahora te quedaste ahí? ¿Quién lo mandó? Yo lo meso. Nadie le dijo que. Bueno, yo lo meso. Bueno. Ah, no, con el pie así más fácil. Ay, sí. Bueno, entonces, pero alguna vez se sintieron más que todo en la niñez excluidos por el hecho de no disfrazarse. Sí, a mí no me daban dulces. Sí, no me daban dulces. Sí. Sí, Hay sí. lugares donde le dicen a uno, pero usted no está disfrazado, no le doy Sí, dulce. usted que está disfrazado, ¿no? ¡Qué malo! Sí. Yo no A mí me sé pasó la fe. muchas veces. ¿No? Y mi mamá me veía que así todo triste y me compraba los dulces, pero no es lo mismo. Pero bueno, venga, y uno, sí, no es lo mismo. Uno, ¿cómo le explicaría? Digamos que a usted le explicaron por qué le dejaban de disfrazar. No, nunca. A mí creo que tampoco, pero una... Pues mis papás no. Luego en escuela dominical sí. Digamos que es que como uno va desde chiquito a la escuela dominical, entonces digamos que desde ahí ya le iban explicando, y más si llegaba la fecha te iban explicando más para Sí, que no, sí. no, pero como que uno no entiende en realidad esas razones, como que son argumentos de adultos y no como argumentos creíbles para ti, es más como que uno no lo hace, es como por miedo, como, uy no, es que me El voy a, diablo me el lleva. diablo, sí, algo así, yo creo que era más por eso. Y pues digo, tal vez, no sé si pensé o alguna vez le dije a mi mamá o algo así, pero yo sé que mi mamá era súper radical con el tema, entonces mi mamá era nunca, pero llegó a pensar que tal vez sí nos gustaba o queríamos hacerlo porque mi papá hacía lo mismo que José, nos llevaba los dulces, salía y llegaba con tales bolsas de dulces y cuando llegaban los niños a golpear la puerta nos escondíamos. No, y Nos mis escondíamos. sobrinitos sí salían bueno, es que yo tengo unos sobrinos que son de mi misma, entonces todos, no, ellos sí salían con mi hermana a recoger dulces y a mí mi papá me compraba muchos, pero de los mismos, me compraba como 2 bolsas de 100 y eran de los mismos. Primos llegan. Venga, mis primos llegaban con más poquitos, pero de De todos todo. diferentes y nosotros esa era la competencia para ver quién había... quién- Claro, claro, ¿Quién había porque recogido al más? otro ¿Quién día, había al otro día en el recogido colegio todos los compañeritos llegaban con las bolsitas de Sí. dulces, a ver quién había escogido, quién tenía más, quién tenía el ¿Y usted mejor. cuál? ¿Y usted y sus ¿Quién era dulces? estas? Le ¿Y quién preguntaba era a uno. estas? Ay, estas me la dieron allí. Y estas fueron la de Sí. y estas- Yo no tengo recuerdos. ¿Dónde estaban esos? Encerrada en su cuarto. No, a mí también. Y No sus me dulces, dejaban y sus dulces, y uno, no me las dejaban traer. Uno por. Sí, como es. Uno no tenía el carácter. Tras de gordito y sin dulces. Uno no tenía el carácter y como para que no quedarse por fuera de lo que iba a la ola. Porque es que yo recuerdo que, por lo menos en primaria, yo era el único niño cristiano que no disfrazaban. Entonces como que todo el mundo, ¿y usted por qué no? ¿Y usted por qué no? Y así, y yo sí me sentía muy excluido en Yo ese nunca sentido recuerdo eso. de cuando me dejaron disfrazar. Y lo que les preguntaba ahora, ¿le dieron una razón? Pues yo era muy chiquito y no recuerdo así como una razón. Más que todo,
como lo que decía Mabel, que era como del miedo, no, que eso es del diablo, y no, ¿y cómo así? Sí, Que se lo va a llevar el se lo va a llevar diablo. el diablo y los satánicos lo van a robar, y no, mejor ¿Pero y no. quién decía eso? ¿La escuela americana? ¿O por qué No, tenían eran ese como concepto? comentarios que mismo de la iglesia, o hasta mismos niños le decían a uno de la iglesia. Y en la iglesia sí el argumento era como el origen de, pero muy por encima, porque uno tan chiquito no entiende. Es que pues, póngase todo usted en el lugar de un papá de esa época. Pues es que yo sí recuerdo que mi papá con nosotros sentados me explicaba todo el tiempo, como que no, pero nos decía era como es que, porque preguntábamos muchas cosas y era como, siempre nos inculcaba, era como es que ustedes son distintos, son diferentes, ustedes le pertenecen a Dios, entonces ellos todavía no conocen a Dios, por eso actúan de esa manera, pero ustedes ya son conocedores, eso es un privilegio lo que ustedes tienen, o sea, siempre nos lo vendió, o no lo vendió, no lo inculcó, como que Caíste. lo que Te lo nosotros- vendí, te lo compraste. Es que póngase. como que lo que nosotros teníamos era mucho más grande y de más valor y que ellos no lo conocían. Entonces siempre fue, o sea, por eso creo que nunca tuve como ese vacío, porque siempre me sentí como privilegiada, como alguien especial. Póngase en el lugar de una señora así que llegó, que de un momento a otro conoció a Dios y dijo, no voy a disfrazar más a mis niños. Y los niños tan Botan grandes. todos los disfraces. Y empiezan, pero ¿por qué? ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? Y yo creo que yo también utilizaría la táctica del miedo. ¿Por qué? ¿Por qué no? Porque se los lleva el diablo. Ay, bueno. Y digamos que pudo haber sido así en alguno. Y eso se creció como un rumor. Y hasta los niños, no, y mamá me dijo que eso no, porque se los lleva el diablo. Entonces se creció como un rumor. No, sí, ¿por qué no? Porque secuestran niños o porque eso... Era más la táctica del susto que el de la razón, porque como te indicaban a ti, sino era más como, o sea, lo que yo recuerdo era más como un tema de asustarlo a uno de que no, que eso no se hace porque eso es del diablo y cosas así, era la táctica del miedo.